La lectura de este día la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, verso del 1 al 35. Leamos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís,
porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo es que empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, un espectáculo milagroso para los que se reunieron en el pueblo para la fiesta. Todas las nacionalidades representadas reconocieron que su idioma se estaba hablando, pero más que un milagro que captó la atención de las personas, vieron la presencia y poder del Espíritu Santo. Los apóstoles continuaron el ministerio en el poder del Espíritu Santo por donde iban. Hola hermanas, ¿cómo les ha ido? Espero en Dios que estén bien, que estén bendecidas por el Señor. Y en esta hora vamos a continuar con nuestro breve estudio de los hechos de los apóstoles o los hechos del Espíritu Santo. Y hoy justamente vamos a estudiar el tema que se titula Derramaré mi espíritu. Todos nosotros somos testigos de Cristo Jesús. Tenemos una responsabilidad y la responsabilidad consiste en conocer las Escrituras para que nosotros podamos
compartirlas con quienes no conocen el Evangelio, pero también tenemos la obligación de orar constantemente por ellos y sobre todas las cosas, vivir en obediencia para hacer testimonio a los que nos rodean. Muy bien. El texto bíblico de nuestra meditación de hoy es Joel 2:28, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Vamos a orar. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque eres misericordioso con nosotros, Señor, y porque conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor, tú usas la vida de cada uno de nosotros. Pedimos en esta hora que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestra mente, Señor, para que podamos recibir tu palabra y ella, Señor, sea de bendición en nuestras vidas, pero sobre todas las cosas de inspiración, Señor, para hacer aquello, Señor, a lo que tú nos has llamado. Señor, quédate con nosotros, quita todo aquello que sea un obstáculo para que podamos meditar en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Bien, la tarea había sido encomendada, como lo vimos en el tema pasado. Jesús se había ido, es decir, había ascendido. El equipo ya había sido conformado, es decir, ya estaban de nuevo 12 discípulos. Solo faltaba el cumplimiento de la promesa, lo que necesitaban los discípulos para tener el poder y el valor para hablar de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, para entender y recordar todas las cosas que Jesús había enseñado y que les había mandado. La venida del Espíritu Santo fue un acontecimiento único en la vida de los creyentes. Habían pasado 40 días de la resurrección de Jesucristo y 10 días después de su ascensión. Esto sumaba 50 días. 50 días era el nombre de donde proviene la palabra Pentecostés. Los judíos tenían 3 fiestas en las que era necesario que subieran a Jerusalén. Y estas fiestas eran, la primera era la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las 7 semanas, la Pascua y la de los tabernáculos. En la fiesta de Pentecostés venían a dar gracias por la recolección de las cosechas y había gran alegría y gratitud por la fidelidad de Dios sobre su pueblo. También se le conocía como la fiesta de las 7 semanas. Levítico 23:15 nos dice: a partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. Números 28-26 nos dice: durante la fiesta de las semanas presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo en el día de las primicias y celebrarás también una fiesta solemne. Ese día nadie hará ningún trabajo, ningún tipo de trabajo. Deuteronomio 26, 9 y 10 nos dice algo hermoso. Es una declaración que cada uno de los israelitas debía hacer al traer esta ofrenda. Y debían decir:
nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, donde abundan la leche y la miel. Por eso, ahora traigo las primicias de la tierra que el Señor tu Dios me ha dado. Acto seguido, pondrás la canasta delante del Señor tu Dios y te postrarás ante Él. La canasta debía contener las primicias de los frutos de su tierra. Ahora, los que están reunidos en el aposento alto están orando en el mismo sentir, esperando la promesa de que Jesucristo les había dado. Este acontecimiento sería el primer avivamiento que Dios traería a su pueblo con un poder asombroso. El Espíritu Santo llegó con manifestaciones visibles y palpables. Primero, un estruendo del cielo como de un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa, y también se les aparecieron lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos. El Antiguo Testamento muestra la presencia de Dios por medio de fuego. Por ejemplo, cuando Dios habla con Moisés en medio de la zarza que no se consumía. Dice Éxodo 2:2, estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Otra de las manifestaciones de fuego es cuando los israelitas salieron de Egipto y a punto de entrar en el desierto, Éxodo 13:21 nos dice que de día el Señor iba delante de ellos para indicarles el camino, pero de noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar tanto de día como de noche. Y también les recordaba la presencia del Señor con ellos. Otra de las manifestaciones visibles que hubo en el Pentecostés fue que empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Al ser llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otros idiomas que no sabían con anterioridad. Según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Los que estaban cerca eran muchas personas y oyeron el estruendo. Estaban confundidos, pues los oían hablar en sus propios idiomas. Eran judíos piadosos que estaban de visita en Jerusalén, procedentes de todas las naciones de la tierra, que al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, y no era para menos, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Pues había personas de por lo menos 13 lugares: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual les oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Aunque no todos los que presenciaron esto creyeron que provenía de Dios, sino pensaron que estaban borrachos. A lo que Pedro les empieza a explicar lo que estaba pasando. Los que hablaban
las maravillas de Dios no estaban borrachos, porque eran apenas las 9 de la mañana, sino que era el cumplimiento de la profecía de Joel. Él habló sobre los postreros días que empezaron cuando Cristo ascendió al cielo. La mejor manera de entender al profeta Joel es viendo el cumplimiento de su profecía a través de Cristo. Después de pedir silencio, Pedro habla de Cristo primeramente como Jesús Nazareno. Esto es importante porque en él se basa la evangelización. Y toda la predicación de Pedro gira en torno a eso. Cuando habla de milagros, se refiere a las demostraciones del poder de Dios. Cuando dice maravillas, se refiere al asombro que esos milagros provocaban entre los que los veían, y cuando dice señales, se refiere a que estos daban validez a lo que el Mesías decía y enseñaba. Podemos ver el carácter de Dios, que fue quien hizo las señales, porque Jesucristo es Dios. Hechos 2, 22 al 24. Jesús de Nazaret fue acreditado por Dios ante ustedes con milagros, con señales y prodigios, los cuales realizó Dios a ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el decreto y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Dios, de acuerdo con su plan eterno, permitió que Jesús sufriera la cruz y después él mismo lo levantó de la muerte, la cual no pudo retenerlo. Los versículos 21 al 28 del capítulo 2 nos dan la explicación de lo escrito por David en los Salmos 16, 8 al 11 y 18, 4 al 5. En Hechos 2, 25 al 28 dice: en efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Y esto que Pedro está diciendo está escrito en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. En el Salmo 16, del 8 al 11, dice: siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. El otro pasaje que Pedro usó es el que se encuentra en el capítulo 18, los versículos 4 al 5 del libro de los Salmos, y que dice: los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las
trampas de la muerte. Esto en realidad, para los que estaban escuchando a Pedro y que conocían las escrituras, ¿sí?, sabían que eso estaba escrito, había sido escrito por David en los Salmos. Después de que Pedro predicó que todos eran testigos de la resurrección de Cristo, les habla de que Dios lo exaltó a su diestra y que Jesucristo, desde su posición de suprema autoridad, derrama ante ellos su espíritu. Pedro vuelve al Salmo 110:1 para recordar que David ni resucitó ni ascendió al cielo, pero nombra mi Señor aquel a quien Dios ha destinado para que se siente a su derecha. Dice el Salmo 110:1. Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hay una señalización en este versículo cuando dice sentado o siéntate a mi derecha. Si nosotros recordamos o hemos visto imágenes de un trono, normalmente a la derecha del rey está justamente, puede ser la esposa, o sea, la reina, o puede ser otra persona que el rey haya elegido para que esté sentado junto a él. Bien, dice, este mismo pasaje Jesús se aplicó a sí mismo cuando enseñaba en los atrios del templo. Aquí lo podemos ver en Marcos 12, 35 al 37, que dice, mientras enseñaba Jesús en el templo, les propuso, ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? La muchedumbre que lo escuchaba con agrado. Posteriormente, Pablo y el escritor de Hebreos aplicaron a Jesús este mismo salmo. Primera de Corintios 15, 25 al 27 dice, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Hebreos 1:13 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y ojo, nosotros debemos de pensar también, meditar en esta porción de la Biblia. Todo esto es la razón para traer gran alegría al corazón de cada creyente, porque su Señor y Salvador Jesucristo está vivo, pues ha resucitado, está sentado a la diestra de Dios para interceder por sus hijos eternamente. La venida del Espíritu Santo abrió una nueva etapa sobre el pueblo de Dios, la de la iglesia. Los judíos fueron el pueblo escogido por Dios y gozaron de muchos privilegios y bendiciones, pero Dios había preparado a su pueblo
de todas las naciones del mundo, así como se lo había prometido a Abraham. Génesis 12:3 dice, por medio de ti, las palabras de Dios a Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. O sea, hermanos, en el plan eterno de Dios estábamos incluidos los gentiles, quienes hemos sido alcanzados, ojo, por la obediencia que fueron de aquellos que fueron a predicar de la tierra prometida, fuera de la tierra prometida. Ahora es nuestro privilegio y responsabilidad que Jesucristo sea no solo nuestro Salvador, sino también nuestro Señor, viviendo para Él todos los días de nuestra vida. Y sobre todas las cosas, siendo obedientes como fueron los discípulos, de ir a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Y Él dejó dicho de una manera específica. Primero dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, no nos dejó para que lo hiciéramos como nosotros creyéramos, sino como Él nos indica, empezando desde nuestra casa, nuestro entorno y luego los demás. Gracias damos a Dios por este grandísimo privilegio, por esta responsabilidad que ha dejado sobre nosotros. El estudio del libro de los Hechos y específicamente este tema del derramamiento de su Espíritu Santo nos hace entender que el Señor Jesús, que Dios mismo no nos deja solos en esta tarea. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero cumpliendo aquello que nos ha dejado como mandato, que es que nosotros vayamos y hagamos discípulos, o sea, hagamos seguidores del Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, entrando en una relación personal con el Señor. Y luego dice, enseñándoles todas las cosas que Él nos ha mandado. Esa es la tarea que Él nos ha dejado y para eso Él ha procurado que su Espíritu Santo esté en la vida de cada uno de nosotros y nosotros tenemos la obligación primero de leer, como decía yo al principio, de leer las Escrituras para poder conocer ese Dios que nos ha enviado, ese Dios que nos ha dado ese poder para que podamos hacer lo que Él nos ha pedido de compartir, no solamente su palabra, sino específicamente su evangelio, pero también de orar constantemente por aquellos que no conocen al Señor y sobre todas las cosas, vivir en obediencia para testimonio a todos aquellos que nos rodean. Quiera el Señor que esta meditación, que este tema nos anime, nos impulse a hacer aquello para lo que el Señor nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha justificado y que seamos obedientes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No fuego,
lenguas repartidas como de fuego. Juan el Bautista predijo como el bautismo en el Espíritu estaría acompañado de viento y fuego. Vemos en Mateo 3, del 11 al 12, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto puede también ser una alusión a la zarza ardiente. Recordemos ahí en Éxodo 3, 11 y 12, que simbolizaba la presencia divina. Esta manifestación externa de la venida del Espíritu constituía otra señal de su poder.